En Teotihuacán se manifiesta, respecto a las civilizaciones anteriores, una serie de cambios tanto en las rigurosas planificaciones de la ciudad como en la construcción de imponentes edificios religiosos. El arte también alcanzó un notable desarrollo y esta civilización representó un modelo a seguir para los pueblos posteriores. Los orígenes de esta gran ciudad fueron humildes y discretos. Todo comenzó a partir de la unión de algunas aldeas de agricultores que, de tiempo atrás, aprovechaban los recursos naturales del Valle de Teotihuacán, ubicado al norte de la Cuenca de México y rodeado de cerros que originalmente fueron volcanes. Debido a esto, el valle contaba con recursos minerales tan importantes como el tezontle, una piedra dura, porosa y ligera que aún hoy se utiliza para la construcción. Había también pigmentos minerales para elaborar colores que se usaban sobre las telas finas y para decorar edificios con murales, además de ceniza de origen volcánico, que es un buen fertilizante y es adecuada para dar bellos acabados a la cerámica. Por otra parte, de los antiguos conos volcánicos se podía extraer obsidiana, un vidrio natural del que se obtenían productos de gran utilidad y valor, como navajas, agujas y puntas de flecha. Desde sus comienzos hasta el final de sus días, Teotihuacán exportó estos productos a muchos otros lugares de Mesoamérica. A diferencia de lo que pasa hoy, en la época teotihuacana, el lago de Texcoco era muy grande y estaba muy cerca de Teotihuacán. Incluso llegaba hasta las inmediaciones de lo que hoy en día es Acomán. Además de esta importante fuente de agua dulce, indispensable tanto para el consumo humano como para la agricultura, el Valle de Teotihuacán también contaba con 3 ríos importantes: el San Lorenzo, el Huixico y San Juan, que desembocaban en el lago de Texcoco. Resulta muy sorprendente que el curso de este último río fuera desviado para que pasara en medio de la ciudad de Teotihuacán. También había manantiales de agua dulce dentro del valle, ubicados entre los actuales pueblos de San Juan Teotihuacán y Puxtla. En aquella época, los cerros cercanos estaban cubiertos de bosques de pinos, encinos, oyameles e incluso sabinos y ahuehuetes, y las planicies, hoy desérticas, estaban cubiertas de extensos pastizales y eran óptimas para la agricultura. Este entorno era el hogar de muchas especies de animales actualmente extintas, como venados, armadillos, coyotes, conejos, guajolotes, lechuzas, gavilanes e incluso lobos y pumas. Sin duda, los habitantes de los pueblos que en un principio conformaron la ciudad supieron aprovechar los recursos que la naturaleza ponía a su disposición para mejorar su forma de vida y comerciar con otros pueblos más allá de su valle. Con ella dieron el primer paso para la creación de una notable historia. El desarrollo histórico de Teotihuacán cubre los primeros 7 siglos de nuestra era, es decir, más o menos desde el nacimiento de Cristo, o el año 1, hasta el año 700. Durante los primeros 2 siglos se crearon los estilos y construcciones arquitectónicas más importantes de la ciudad, como la calle o calzada de los muertos, que corre de norte a sur. También tuvo lugar la construcción de la enorme pirámide del Sol, así como la de una primera etapa de la pirámide de la Luna. En este periodo se crearon también elementos culturales que distinguen a Teotihuacán. En arquitectura, los teotihuacanos desarrollaron el sistema de talud y del tablero, además del predominio de las líneas horizontales en los edificios, así como su enorme tamaño. En la cerámica se crearon las vasijas cilíndricas con tapa y 3 patas y los braseros teotihuacanos que están adornados como si fueran pequeños teatros. También es notable el elegante estilo del arte teotihuacano.
Entre el año 200 y el año 650, Teotihuacán vivió el mayor auge de toda su historia. Este es el periodo de las enormes construcciones, de la más alta concentración de habitantes y de la máxima extensión de la ciudad, un poco más de 22 kilómetros cuadrados. Se agrandaron muchos de los edificios de épocas anteriores y se construyeron nuevos cimientos, nuevos conjuntos, como el de la Ciudadela. La influencia del arte y las costumbres teotihuacanas se dejaron sentir a lo largo y ancho de Mesoamérica, desde las planicies de Jalisco hasta las montañas de Guatemala, y de la costa del Golfo de México en Veracruz a las playas del Pacífico en Guerrero. El desarrollo teotihuacano fue tal que incluso llegó a sitios tan lejanos de la ciudad como la costa del Golfo de México, en donde es posible ver en lugares como Matacapán y el Tajín una fuerte influencia teotihuacana. En Oaxaca es notable la relación establecida con Monte Albán, en el occidente con Tingambato y en el sureste con los sitios mayas. Al final de esta etapa, que va del año 200 al año 650, el centro de Teotihuacán, que es lo que hoy se visita, fue destruido e incendiado. A pesar de ello, la ciudad no fue totalmente abandonada, pero perdió mucha de su importancia, población y fuerza. Por ejemplo, se rompieron los contactos con el resto del mundo mesoamericano. Del año 650 al año 750 ocurrió el declive generalizado de Teotihuacán. Durante este tiempo, la ciudad ya solamente era importante en el altiplano central. Se perdió el control de las rutas de intercambio de materias primas y mercancías. La población disminuyó notablemente. La ciudad se hizo más pequeña y ya no se construyeron nuevas edificaciones. Hacia el año 750 llegaron grupos humanos de una tradición cultural distinta a la teotihuacana. Esto se sabe porque utilizaban una cerámica diferente de la antigua ciudad. Además, construyeron pequeños edificios con una técnica distinta, y los recién llegados poseían otros dioses. A partir de este momento, la parte central de la ciudad fue definitivamente abandonada, y Teotihuacán dejó de ser importante. Conocer las características de una antigua sociedad que no dejó testimonios escritos es algo complicado. Sin embargo, sabemos que Teotihuacán fue un desarrollo urbano, es decir, una auténtica ciudad. Esto se puede observar en la planificación de las construcciones que se encuentran a lo largo de la calzada de los Muertos y en la abundancia y concentración de edificios para vivir, muchos de ellos ocupados por gente dedicada a la elaboración de manufacturas especializadas. También se debe destacar la presencia de obras públicas para dotar a Teotihuacán de servicios urbanos, como el abasto de agua y la presencia de una red de drenaje que pasaba entre las calles secundarias para desembocar en un colector central que corría por la calzada de los Muertos. Como toda gran ciudad, ya sea antigua o moderna, Teotihuacán albergaba una gran cantidad de habitantes. Una parte de esa población se dedicaba a la producción de alimentos, principalmente a través de la agricultura, pero también de la caza, la pesca y la recolección. Sin embargo, la mayor parte de los habitantes se ocupaban de actividades económicas específicas propias de las grandes ciudades, como las manufacturas, artesanías, el arte y la construcción de obras públicas, como las pirámides, y el sistema de abasto de agua. Un sector menor de la población tenía a su cargo lo que hoy llamamos los servicios y trabajo intelectual, como la administración de la ciudad, el gobierno y la religión. Esta diferencia en las actividades específicas económicas pone en evidencia la existencia en Teotihuacán de diversos grupos sociales,
como los humildes campesinos que vivían en las orillas de la ciudad y que desde ahí se desplazaban a los campos de cultivo. También es posible que se requiriera una enorme cantidad de trabajadores para la construcción de las pirámides, la calzada de los muertos, los recintos sacerdotales y las viviendas de la población. Asimismo, todas estas edificaciones necesitaban de grandes esfuerzos para darles continuo mantenimiento. La labor de los artesanos y artistas consistía en transformar el barro, las piedras y las plumas en magníficas obras de arte, como vasijas, máscaras funerarias y tocados. Es lógico que una ciudad enorme como lo fue Teotihuacán, que tenía muchas relaciones con otras ciudades, contara con la presencia de ricos mercaderes, quienes se encargarían de llevar a lejanas regiones los bellos y útiles artículos hechos por los artesanos teotihuacanos, y traerían a la ciudad materias primas exóticas para esos mismos artesanos y para las ofrendas a los dioses de la ciudad. Gracias a las pinturas murales, sabemos que había numerosos sacerdotes, quienes estaban al frente de la sociedad, porque seguramente tenían los conocimientos más especializados. También se han podido descubrir en la pintura mural figuras de algunos guerreros, que debieron proteger a los mercaderes en sus viajes de comercio y a los sacerdotes, ello con el fin de preservar el orden público. Como toda gran ciudad habitada principalmente por artesanos, artistas, gobernantes y sacerdotes, Teotihuacán no producía todos los alimentos que consumía, sino que en buena medida era abastecida por una importante zona rural agrícola que rodeaba la ciudad y comprendía la Cuenca de México y el Valle de Puebla-Tlaxcala. Si bien se desconoce con detalle cómo estaba gobernada la ciudad, es posible suponer que existiera un estrecho vínculo entre el grupo dominante y la religión, sobre todo si consideramos que los principales edificios teotihuacanos son grandes pirámides y templos, es decir, obras monumentales con funciones religiosas. Además, en la pintura mural teotihuacana encontramos representados principalmente a los dioses, otorgando dones a los hombres, y a los sacerdotes practicando rituales y propiciando la acción benéfica de las deidades. Al contrario de las ciudades mayas de esa época y de la capital zapoteca de Monte Albán, en Oaxaca, en Teotihuacán no existen representaciones de sus gobernantes, de sus conquistas militares, ni de sus cautivos. Por eso los historiadores piensan que el dominio teotihuacano no se basa en la fuerza militar. Claro que había guerreros, y por supuesto que había violencia, pero de todas formas, el grupo dominante mantenía y ejercía el poder por medios pacíficos. Esto puede comprobarse con las representaciones de señores teotihuacanos que existen en el ámbito maya y en Monte Albán. Estos personajes se reconocen por sus ropajes y aparecen representados como emisarios, embajadores e incluso parientes de los gobernantes locales. Casi nunca llevan armas, o no las usan, ni tampoco hay escenas violentas. Además, parece que los teotihuacanos establecieron relaciones pacíficas con sus vecinos, basadas en la política y en el comercio. Por otra parte, muchos de los objetos teotihuacanos, o imitaciones de los mismos, gozaban de prestigio entre otros grupos, y eran usados en contextos rituales y de poder. Por ejemplo, se han encontrado vasijas teotihuacanas e imitaciones de ellas en las tumbas de los gobernantes mayas de esta época. La ciudad de Teotihuacán se distingue por su cuidadosa y bien pensada planeación urbanística. Esto es, la excelente distribución de los edificios públicos y privados. Todas las edificaciones fueron construidas siguiendo como columna vertebral el eje norte-sur, es decir, la llamada calzada de los muertos. Otro eje corría de este a oeste,
y se cruzaba con el primero ligeramente al norte de la ciudadela. Así Teotihuacán quedó organizada en 4 grandes cuadrantes. La arquitectura de Teotihuacán es notable porque los edificios en la antigua urbe fueron diseñados siguiendo la forma de cuadrados y de rectángulos. Los edificios son monumentales y a la distancia, las grandes pirámides parecen cerros que se integran perfectamente con los montes naturales que están en las orillas del valle. De hecho, los grupos nahuas que años después conocieron Teotihuacán se refirieron a la pirámide del Sol como cerro hecho a mano. Los imponentes edificios teotihuacanos estaban recubiertos de una especie de cemento hecho con base de cal, conocido como estuco, generalmente decorado con pinturas. Así sabemos que la pirámide del Sol estaba pintada de rojo, mientras que muchos de los conjuntos habitacionales donde residían los teotihuacanos tenían muros cubiertos por espléndidos murales. La pintura teotihuacana tenía un marcado carácter religioso, por eso plasmaban con ella figuras de dioses, sacerdotes y animales sagrados. Predominaban los temas relacionados con el agua y la fertilidad, por lo que se solía representar a Tlaloc, dios de la lluvia, y a sus sacerdotes, y era frecuente que se dibujara manos de dioses y hombres mostrando dones divinos de abundancia vegetal y animal, así como las riquezas de las piedras finas y las conchas marinas. Esto se puede admirar en el mural conocido como Tlalocán, que significa el paraíso de Tlaloc. Los teotihuacanos hicieron enormes esculturas geométricas, como Chalchihuitle, que quiere decir la de la falda de piedras preciosas, y el Huehuetlot, el dios viejo. También tallaron esculturas más pequeñas en piedras como la pizarra, el alabastro y la obsidiana. En estos materiales plasmaron figuras humanas estilizadas y sobre todo máscaras que representaban el rostro humano con forma triangular y ojos oblicuos. La cerámica teotihuacana solía estar decorada con relieves, incisiones e incrustaciones de conchas y caracoles, pero sin duda es la cerámica pintada donde alcanzaron mayor maestría. Primero cubrían las piezas con una capa delgada y blanca de cal, y después les aplicaban varios colores para pintar figuras humanas, animales o diseños geométricos. La caída de Teotihuacán es uno de los grandes misterios de la antigua historia de México. Los investigadores piensan que si la gran ciudad necesitaba de enormes cantidades de madera para la construcción y de leña para mantener encendidos los abundantes braseros sagrados de la urbe, la preparación de alimentos y la iluminación nocturna, esto provocó un proceso de deforestación de los bosques cercanos. Y con ello, de manera similar a nuestros días, problemas de falta o exceso de lluvia, lo que causaría inundaciones y sequías con las consecuentes malas cosechas, enfermedades y problemas sociales. También se piensa que, como los teotihuacanos controlaban las rutas de comercio, y en especial de la preciosa obsidiana, otras ciudades buscaron convertirse en sus competidores para tener parte del mercado. Al cabo de los años, las poblaciones rivales se convirtieron a su vez en ciudades de primer orden, como el Tajín en Veracruz, Xochicalco en Morelos y Cacaxtla en Tlaxcala. Otros investigadores, con base en las huellas de incendios y la destrucción de algunos edificios, han propuesto que quizás hubo rebeliones dentro de la misma sociedad teotihuacana, encabezadas por los grupos más pobres. Con los mismos datos, otros estudiosos piensan que es posible que grupos de invasores de otras regiones atacaran de imprevisto a la gran ciudad,
Aunque se ignoren las verdaderas causas de la caída de Teotihuacán, se conocen las consecuencias del abandono de la gran ciudad. Entre estas, la más importante es el fin de su superioridad política y económica en Mesoamérica. Esto supuso el inicio de un largo proceso de reacomodo de pueblos y el surgimiento de nuevas ciudades que intentaron ocupar el lugar de Teotihuacán. Como toda gran cultura, la teotihuacana dejó un importante legado cultural para los pueblos y ciudades que la sucedieron. Entre estos destaca la herencia del urbanismo. Todos los pueblos mesoamericanos posteriores construyeron sus ciudades con sus propios estilos, pero a partir de la tradición teotihuacana. Muchos siglos después del abandono de Teotihuacán, los pueblos nahuas que habitaban el centro de México reconocieron en las ruinas de la ciudad las huellas de su antigua grandeza y pensaron que las pirámides del Sol y de la Luna no eran obra de humanos, sino que debieron ser construidas por los dioses y por los gigantes de los que hablan las antiguas tradiciones. Los nahuas del siglo XVI pensaban que Teotihuacán era el lugar donde se desarrolló la historia sagrada del nacimiento del quinto sol. La historia sagrada del nacimiento del quinto sol. Los pueblos mesoamericanos del siglo XVI creían que antes de ellos habían existido 4 eras o soles, habitadas por otros hombres distintos de los actuales. Para ellos, el quinto y el último sol, en el que ellos vivían, había tenido comienzo en Teotihuacán. Según las tradiciones de los ancianos, antes de que existiera la luz y antes de que ellos nacieran, los dioses se reunieron en Teotihuacán para ver cuál de ellos tomaría el cargo del nuevo sol. El rico y soberbio Tecotzistecal, señor de los caracoles, y el sencillo y enfermo Nanahuatzin. Después de los ritos obligatorios que Tecotzistecal en su orgullo no llevó por completo y que Nanahuatzin sí realizó con modestia, ambos se presentaron ante el fogón divino para arrojarse en él y convertirse así en el sol. El primero, mal preparado y sin humildad, no pudo arrojarse, mientras que Nanahuatzin, fiel a su penitencia, se arrojó a la primera oportunidad y se convirtió en el sol que hoy nos alumbra. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.